Hola amigos, en los anteriores videos ya hemos tenido que utilizar este celular porque ya, como les comentaba en alguno de ellos, ya la cámara de la computadora pues ya caput. Entonces no se han visto tan bien como yo quisiera, pero bueno, prefiero hacer algunos videos cortitos con el celular para comentar algunas cosas. Por ejemplo, en el anterior estaba hablando acerca de las similitudes y diferencias de Juárez y de Maximiliano, y ahí les comentaba que las leyes de reforma, es que ahí se me olvidó decirles que me refería a esto, a las leyes de reforma. Decía, bueno, pues en ambas habían estado de acuerdo, tanto Juárez como Maximiliano, pero hacía la acotación de que pues Juárez era el que las había promulgado antes, ¿no? Si bien no son exclusivamente de Juárez, porque fueron hechas por varios autores, bueno, pues él fue también el que las impulsó como gobernante, y después Maximiliano las ratifica ya en su gobierno porque estaba de acuerdo con ellas, ¿no? Entonces a esto me refería, a las leyes de reforma, porque hubo también otras leyes y estas ya fueron más de carácter social, que esas sí ya fueron creación de Maximiliano y Carlota. Entonces de eso pues no hablé mucho en el anterior video, pero bueno, pues lo aclaro, ¿no? Me refería en especial a estas leyes, ¿no? Las de reforma. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden, y como a veces también se empieza a difundir que, bueno, pues muchas de las leyes que hizo Maximiliano, en ocasiones pues sí, se llega a pensar que eran estas, que eran las mismas de Juárez, las de reforma, y no, fueron otras, aunque hubo puntos en los que sí coincidieron ambos en relación a la educación o a la separación de la Iglesia y el Estado. Pero hay veces que las páginas monarquistas, o digamos que apoyan a Maximiliano, solamente se las reconocen a él, y por eso también se da esa falsa idea de decir, miren, las hizo Maximiliano. No, o sea, ambos tuvieron consideraciones, como les decía en el anterior video, muy parecidas. Y sí, hubo otras que solamente fueron de Maximiliano y que se retomaron después. Así como hubo otras también que pues solamente fueron de Juárez. Entonces, bueno, pues ahí hay que mediar un poco esta diferencia, pero sí no atribuirle también todo a Maximiliano. Ahora en este video, bueno, también quería comentar un poco, a veces en la difusión, en la divulgación histórica, se pueden ir ciertos clichés, ciertas ideas, como ya he hablado de eso antes, ciertos mitos, y yo les llamo mitos si ya son de los antiguos o de los que nosotros les decimos más o menos historia oficial, o dicen de historia de la SEP, aunque eso ya ha cambiado porque les digo que ya es mucho más neutral que antes. Y también los neomitos, que yo los llamo algo así como los nuevos mitos, que son nuevos clichés, nuevas simplificaciones, generalizaciones, tergiversaciones o manipulaciones o malas interpretaciones de algunos episodios de la historia, pero que ya se van repitiendo de esa manera, y parece que ya que fueran la realidad, ¿no? Entonces dentro de estos pues yo quisiera ya dejar las redes sociales porque la verdad que sí quitan mucho tiempo, y ahorita pues lo que quiero concentrarme también es terminar bien la maestría, pero hay veces que sí llegan este tipo de información y lo siento, no puedo evitar a veces contestarles, porque pues tengo a la mano ciertos datos y cierta información basada ya en fuentes originales o en documentos que siento que les podría servir, y por eso lo comento y para que no se siga desinformando a la gente. Por eso también quiero comunicar en este video, si es que lo ven algunas personas de esas páginas o de esas cuentas, ya sea de Twitter o de Facebook o de YouTube, que no es nada en contra de ellos, que no es de que los quiera yo molestar, simplemente es para que se difunda la historia de una manera un poquito más documentada, un poco más apegada a como la estamos estudiando. De hecho, bueno, pues también no digo que lo que yo haga sea infalible, ¿no? A mí también me han corregido varios bots, personas que tienen otra información o que saben más, y yo les agradezco que lo hagan porque de esa manera tanto aprendo yo como también así no sigo pues difundiendo una información que es errónea. Entonces si ven que tengo algún error pues y lo dicen, pues la verdad sí que me están ayudando. Lamentablemente no todas las personas lo toman así, y ha habido algunas personas que, aunque se los digo de manera amable, en el sentido de decir, mira, en este dato pues como que no estaba así,
opta por borrar mis comentarios o por bloquearme, o ya algunas veces pues ya incluso se han puesto groseros, ¿no? Por ahí, pero eso ya fue cuestión del año pasado, sí, algunas groserías que hubo, que incluso se acuerdan que tuve que, cancelar por un momento el grupo de Porfirio Díaz, porque ahí fue donde se pusieron más groseros. En esta ocasión, bueno, pues hubo una pugna un poquito así, con la página Maximiliano I de México, que yo ya les había comentado que, bueno, plagió un post, pero la bronca principal no fue, solamente por eso, o sea, no fue que haya plagiado el post, sino más bien cómo maneja esa cuenta la imagen de Maximiliano, que yo creo que lo pone mucho más monarquista y conservador de lo que en realidad fue, y entonces al estarle comentando algunas cosas que no eran exactas, y eso algunas cosas la pueden encontrar ahí en post de Facebook que he hecho en relación a este caso. Bueno, pues lo que hizo fue ignorar esas recomendaciones, esos datos, y pues borrar los comentarios, bloquearme. Y ya, ¿no? Bueno, tuvo que ver también que le dije que me había dado cuenta de que sí habían plagiado uno de mis posts, ¿no? Y ya, pues quitaron eso afortunadamente, porque digo, no quiero también que mis palabras pues se las está llevando una página con la que yo no estoy de acuerdo en su manera de ver la historia, que les digo es muy sesgada, y aparte también tiene datos erróneos y cosas así, entonces no. Muchas de las cosas yo las pongo públicas, precisamente para que las puedan compartir o para que las puedan difundir, y solamente le pueden dar compartir y ya, ¿no? Ahí sale ya desde el origen, pues qué persona lo hizo. Pero aquí sí se me hace un modo muy tramposo que copiaron el texto, copiaron la imagen y ya lo pusieron como si hubiera sido de la página, ¿no? No es la primera vez que pasa, ya ha sucedido con otras páginas, otros grupos, e incluso con muros personales. Y digo, bueno, pues digo, eso sucede mucho en redes sociales, ¿no? Por eso les digo que creo que ya me voy a empezar a distanciar un poco más de esto. Pero más que, les digo, no fue tanto el plagio, sino esta situación de cómo se empieza a desvirtuar esta manera de ver la historia o de manejarla, precisamente en las redes, por no considerarlo tan importante, por decir que solamente es divulgación, y no es así. O sea, tenemos que ser responsables, aunque sea divulgación. Debemos de investigar bien lo que hacemos, no se puede estar difundiendo mal esta información, porque hacemos más daño que mejor que si no hubiéramos dicho nada, ¿no? Y por eso tenemos que estar en constante revisión, y me incluyo, ¿no? Porque digo, si yo también doy algún dato equivocado y me corrigen, pues les digo, pues lo mejor es eso, ¿no? Corregirlo y no seguir, pues insistiendo en ese error. Ahora también hay una cuenta de Twitter que es de Carlota, y esa no es el mismo caso que la de Maximiliano I de México. Esa cuenta yo la sigo también, nos seguimos mutuamente en Twitter, y me cae bien porque digo, es así como que se pone la emperatriz Chaira o algo así se ha referido, de decir que es como de izquierda, ¿no? Y pone pues, algunos comentarios, por ejemplo, de que no porque sea emperatriz tiene que estar apoyando ideas de derecha, ¿no? Y dice ahí, investiguen cómo fue Carlota, ¿no? Y digo, bueno, yo estoy de acuerdo. Aunque a veces ya agregar comentarios como decir piensen o estos así como que, bueno, me parece un poco ya más excesivo. Pero bueno, aquí el problema, aunque no sé si llamarlo problema, pero bueno, tal vez sea desinformación, más bien yo lo llamaría así, de decir, por ejemplo, que, bueno, ciertas cosas que en esa cuenta se piensa que hizo Benito Juárez o que no hizo. Y ya lo he comentado antes, ¿no? No es que yo esté todo a favor de Benito Juárez, no soy juarista, ya no, antes lo era, pero sí es cierto que uno empieza a estudiar historia y te enteras tanto de lo bueno como de lo malo, pero siento que sí, a últimas fechas, no solo últimas fechas, antes ya también había, pero más a últimas fechas, ha habido una especie de satanización del personaje, ¿no? De volverlo ya más bien como villano, y ya les he dicho que en historia no existen ni héroes ni villanos, o sea, bueno, existen, pero en una interpretación, digamos, un poco más romántica de la historia, o también podríamos decir maniquea de buenos y malos, pero en general, bueno, pues ya cuando es una historia
a nivel profesional ya no se maneja así, simplemente son actores de sus tiempos, ¿no? Entonces esto de volver malo a Benito Juárez, pues tampoco yo siento que esté correcto, ¿no? Y aquí, bueno, no es exactamente que lo vuelvan malo, pero sí algunos clichés, repetir algunos clichés que tiene esta corriente, ¿no? Como decir, por ejemplo, que Juárez nunca hizo nada por los indígenas, ¿no? Como ya he comentado en otros videos, también lo he aclarado con la información que tenemos, con los documentos que podemos leer y con lo que se puede comprobar. Bueno, hay entonces que empezar a discernir. Si bien es cierto que sí, ciertas leyes de reforma llegaron a perjudicar a las comunidades indígenas, y por eso también ahí estamos contradiciendo la idea, perdón la redundancia, pero ideal del personaje de decir fue perfecto en todo y ayudó a los indígenas, pero esto tampoco es completamente cierto. Bueno, pues tampoco es válido decir que nunca hizo nada por ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, de la parte que los perjudicó, sí, está esto de la parte de estas leyes de reforma, sí entró en pugna con varias comunidades, con varios grupos, pero también no se puede negar, y eso también está comprobado, que sí hizo varias cosas en relación a ellos. Por ejemplo, cuando empezó él a ser abogado, que todavía no era político, pues uno de los primeros casos que manejó fue defender a una comunidad de los abusos del cura. Incluso metieron un tiempo a Benito Juárez a la cárcel por eso, ¿no? Entonces, hay sí que decir que nunca hizo. Bueno, pues ahí está un caso. Otro caso fue cuando los indígenas kikapúes, ellos acudieron tanto a Juárez como a Maximiliano para que ellos los apoyaran en tener un asentamiento de las tierras, de unas tierras del norte que ellos ya habían tomado. Entonces, Benito Juárez no solamente permite este asentamiento, sino que incluso les cede el predio de unas tierras conocidas como el Nacimiento. Entonces, eso se lo deben a Juárez. Maximiliano también los atendió porque también acudieron a Maximiliano. Pero entonces en esta cuenta, Carlota decía, bueno, pero nosotros fuimos los que les dimos las tierras, ¿no? Porque hablan como si fueran ellos. Y bueno, pues sí, le contesté, no, bueno, pues también esta información, ¿no? De Benito Juárez. Entonces, lo que quiero es que se tome en cuenta, ¿no? Es decir, yo no estoy negando las virtudes que tuvieron Maximiliano y Carlota, y que en ese sentido en materia indígena sí se preocuparon mucho por ellos, pero tampoco hay que negar pues, de parte de Benito Juárez y decir que no hizo nada. Ese es un cliché y eso es algo muy difundido cuando es una historia superficial de lo que es actualmente, ¿no? Así como nos repetían antes los mitos de que es perfecto, ahora nos dicen este mito de nunca hizo nada por los indígenas, o también nos dicen nunca ganó ni una sola elección. Eso es falso, porque ya también les he dicho en otros videos todas las elecciones que se organizaron y que ganó, y que solamente fue en 1865 que se suspendieron las elecciones por la guerra, y que en 1871, bueno, pues sí ganó, pero hubo ahí alguna pugna que por eso Porfirio Díaz no está de acuerdo y se levanta con el plan de la Noria. Pero bueno, ahí es donde podemos, pues les digo, tomar en cuenta esta información en documentos, en la historia, y no decir simplemente, no, ¿saben qué? Nunca organizó elecciones, porque algunos así hasta lo llegan a decir, o nunca ganó una sola elección. Ese es otro de los neomitos. Yo les llamo así neomitos porque digo, son nuevos mitos, así como el mito anterior es perfecto y todo el mundo lo quería, lo cual tampoco es así, y pues ya el neomito es ese, ¿no? Ya lo he repetido en muchos videos, ¿no? Pero siempre vuelve a salir casi la misma información. Otra cosa que hizo por los indígenas, por ejemplo, pues fue prohibir la trata de los mayas, que se los llevaban de Yucatán a Cuba como esclavos. Entonces él estuvo pues haciendo leyes protectoras para que eso no pasara. Y finalmente, pues también en las leyes de reforma en las que los perjudicaban, que esas fueron pues de autoría de Miguel Lerdo de Tejada. Miguel Lerdo de Tejada, como sabemos, pues después fallece, y el hermano de Miguel, Sebastián Lerdo, pues es el que va a sustituir varias de sus funciones, incluso después de que muere Benito Juárez, pues va a llegar a presidente. Bueno, pues el caso es que tanto Juárez como Sebastián Lerdo hicieron algunos candados para evitar que estas leyes perjudicaran a las comunidades, pero, y esto también hay que decirlo,
muchas veces esto fue letra muerta, entonces se aplicaron de mala manera y pues sí llegaron a perjudicarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces había mediadores de este tipo coyotes que decían, bueno, pues vamos a tramitar tus tierras y en realidad lo que hacían pues era engañarlos y a veces también era muy difícil estar pues haciendo todas esas gestiones y había otros que se apoderaban de esas tierras. Entonces sí, la verdad fue bastante difícil y sí hubo pugna en ese sentido. Pero como les comento, decir que nunca hizo nada por los indígenas es erróneo, así como también es erróneo decir esto de que nunca organizó elecciones o que no ganó ninguna elección, pues tampoco es cierto. Ah, otra que también es muy conocida que nos dicen, ah, miren, es que ofreció tierras en el Tratado de MacLean Ocampo. Ya lo ha dicho también otras veces, pero creo que voy a hacer un video especial de eso, porque aunque hicimos uno en el estudio de Clio y por ahí anda también en esta cuenta de YouTube, bueno, pues a lo mejor es bastante largo y no es que, pues a lo mejor no tienen tiempo de verlo todo, pero el Tratado MacLean Ocampo pues no incluyó la venta de territorio, ¿no? Esto sí al principio lo quería Estados Unidos, pero precisamente Ocampo pues negocia para que esto no se dé y mucho menos Juárez es el que dijo, ay, sí les voy a ofrecer tierra, eso nunca pasó, pero bueno, hay algunas, cuentas, y ya no me refiero a la de Carlota, esa no lo ha dicho, sino Maximiliano I de México y muchas otras, por ejemplo, Mitófago y estas, que ponen esa idea equivocada, ¿no? Que diciendo ofreció territorio, no, por favor. Entonces, híjoles, por eso les digo que sí he seguido participando en algunos debates como esto, pero también entiendo a veces por qué colegas historiadores mejor se alejan de esto y pues ya ni participan, ¿no? En estas pugnas y creo que posteriormente también lo voy a hacer porque es bastante desgastante y a lo mejor luego por eso se nos acusa de decir, ¿saben qué? Pues es que no conviven, pues no dan a conocer, con la divulgación. A mí me gusta mucho la divulgación, pero siempre me encuentro este tipo de problemas y la verdad que es desesperante, ¿no? Entonces, si ustedes pueden también apoyar en estar difundiendo, pues, los datos correctos, se los agradeceré muchísimo porque muchas veces parece la hiedra de las 7 cabezas, ¿no? Con que acabas de aclarar algo y después sale otra vez y otra vez. Y esto, no solo con Benito Juárez, en muchos temas, ¿no? Entonces, bueno, no hay muchísimo para comentar, pero no quiero hacer muy largo este video, porque además tengo mucha tarea. Así que, hasta luego.